Queridos alumnos, qué gusto poder saludarles el día de hoy. Yo soy la profesora Javiera y les doy la bienvenida a la clase de religión. Igual que la semana pasada, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar esta oración dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder seguir haciendo clase, quizás de una manera distinta, pero seguimos unidos y eso es lo importante. Y quiero dar gracias también porque hoy, a pesar de todo lo que estamos viviendo como contingencia, eh, podemos tener la oportunidad de aprender. Y eso significa que hay una esperanza. Eso significa que podemos seguir y que en algún momento esto va a acabar y volveremos a la normalidad y volveremos a encontrarnos en una sala de clase todos juntos aprendiendo. Pero también le quiero pedir al Señor por las personas que sufren, por las personas que están angustiadas, que tienen problemas, que no ven como la luz o la mano de Dios en estos momentos tan difíciles, para que el Señor los siga acompañando, los siga bendiciendo y que podamos ver que en aquellas personas que nos escuchan, en aquellas personas que nos acompañan, que se preocupan por nosotros, ahí también se encuentra la presencia de Dios. Y el día de hoy en esta clase vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que nos acompañe y nos ayude a entender lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Marcelino Champagnat, ruega por nosotros y por nuestras familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la clase pasada hablábamos sobre la Biblia y vimos varias partes de la Biblia en las cuales podemos identificar dentro de su estructura y de cómo podemos nosotros trabajar la Biblia. Pero la clase de hoy da continuidad a la anterior y lleva por título Aprende a buscar una cita bíblica. El objetivo de esta clase es identificar la lectura bíblica como un método de oración. Y les decía que en la clase anterior aprendimos en primer lugar que la Biblia es palabra de Dios. Y yo les di un pequeño dato freak, y era que la Biblia se escribió en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego, y que se compone por 73 libros, es decir, es toda una biblioteca la que llevamos cuando cargamos nuestra Biblia, y que se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. También nombramos el orden en el que se encuentran los diferentes libros de la Biblia y cómo estos tienen diferentes grupos compuestos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero debemos aprender a buscar una cita bíblica. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cada libro de la Biblia está dividido en capítulos numerados y cada capítulo a su vez se divide en partes más pequeñas llamadas versículos. Por ejemplo, cuando ustedes abren la Biblia, se dan cuenta de que está el nombre del libro en el cual ustedes se posicionaron y que ahí se encuentran números más grandes. Esos números más grandes se les llaman capítulos, y números más chiquititos, y esos son los versículos. Los versículos nos identifican o nos llevan directamente a de dónde nosotros queremos leer. Por ejemplo, desde dónde queremos iniciar hasta dónde queremos terminar nuestra cita bíblica. Pero primero debemos identificar el nombre del libro. Ese es el primer dato importante para poder citar una Biblia, o para poder citar, hacer referencia a una cita bíblica. Cada libro de la Biblia tiene una abreviatura propia. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo tiene como abreviatura MT. Además del nombre del libro y su abreviatura, debemos identificar el número del capítulo que debemos leer. Como ya les dije, el capítulo siempre va a ser el número más grande. Y luego los números de los versículos que queremos leer. Estos son los numeritos que son más chiquititos. Por ejemplo, aquí yo en el video les presento una cita bíblica. Tengo el Evangelio de San Mateo
el capítulo 7, versículo del 1 al 5. ¿Qué es lo primero que identifico? El nombre del libro, Mateo. Lo abrevio MT o escribo Mateo. Luego veo que el número más grande es el número 7, es decir, ese es el capítulo, muy bien. Y luego los números más chiquititos, dentro del párrafo que tengo aquí de la cita bíblica, están del 1 al 5. Eso vendrían siendo los versículos. Yo les decía, cada cita bíblica tiene una abreviatura. Por ejemplo, aquí les pongo los 73 libros de la Biblia y pueden ver que Génesis, su abreviatura es GN. El libro del Éxodo, que pertenece al Antiguo Testamento, es EX. O, por ejemplo, el libro de Levítico, que tiene como abreviatura LB. Entonces, si yo digo o escribo en la pizarra GN7, ¿qué estoy diciendo? Génesis, capítulo 7. Y si yo escribo en una parte, o ustedes leen la abreviatura de la cita bíblica, por ejemplo, MT7, del 1 al 5, ¿qué estoy diciendo con eso? Que tenemos que ir al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos solo del 1 al 5 es lo que debemos leer. Quizás aún no ha quedado más claro. Vamos a escribir aquí una cita bíblica. Por ejemplo, yo aún no ha quedado más claro. Vamos a escribir aquí una cita bíblica. Por ejemplo, yo les decía, yo quiero escribir o quiero que ustedes lean el Evangelio de San Mateo. Voy a escribir Mateo, voy a poner, seguimos con el mismo capítulo, el capítulo 7, y voy a poner una coma. La coma, y esto es importante que ustedes lo aprendan, significa de. Por eso yo digo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5. La coma va a diferenciar lo que es los capítulos y los versículos. Es decir, la coma va a ser la separación que va a distinguir ante aquello que yo debo buscar y ante aquello que yo debo leer. Lo que debo buscar es el capítulo, lo que debo leer son los versículos. Y pongo número del 1 al. Al es un guión. Yo no escribo al, yo escribo un guión. Ese guión me indica hasta dónde tengo que leer. Es decir, aquí hasta el versículo 5. Pero ustedes me pueden decir, profesora, ¿puedo citar sin la abreviatura? Claro que sí. Por ejemplo, pueden poner Evangelio de San Mateo, capítulo 7. No es necesario que escriban capítulo. Eso no va. Solo con que ustedes pongan el número y la coma, ahí están identificando lo que es el capítulo. ¿Me entienden? Luego, los versículos, del 1 al 5. Si ustedes si llegan a aprender esto que son las abreviaturas, es mucho mejor, porque así se les hace más fácil poder identificar una cita bíblica y hacerlo de manera más rápida. Entonces, por eso aquí yo les pongo Génesis, GN, Éxodo, X, o por ejemplo, los evangelios, Evangelio de San Juan, JN, Lucas, LC. Esto poco a poco, no se asusten, los vamos a ir aprendiendo. Después se les hará mucho más fácil poder realizar o escribir una cita bíblica. Pero la clase de hoy tenía el objetivo de lograr que la Biblia o la palabra de Dios llegue a nuestra vida. Pero ¿podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria? ¿Podemos leer la Biblia y encontrar en ella un mensaje que Dios nos quiera decir? ¿De qué manera podemos hacer eso? Es importante entender que la Biblia, leer la Biblia es una cuestión de fe y debe siempre estar guiado por una persona con los conocimientos apropiados sobre la palabra de Dios. Por eso, cuando leemos la Biblia, es importante hacer una reflexión a través de otro. Por ejemplo, cuando vamos a misa o cuando hacemos una oración y leemos la Biblia, siempre se hace una pequeña reflexión de aquello que estamos leyendo.
comprendiendo que aquello que estamos leyendo es palabra de Dios, a lo cual hoy hay un mensaje en ella. Y eso es lo que debemos llegar a entender. Pero los autores sagrados, que fueron los agiógrafos, como le expliqué en la clase anterior, ellos fueron inspirados por Dios. Por eso ellos imprimen su sello cuando escriben en un tiempo, en un lenguaje y en un estilo. Al decir que imprimen su sello, estoy queriendo decir que la Biblia es escrita para personas, para que nosotros podamos comprenderla, para que nosotros podamos hablar con Dios directamente. Y la Biblia transmite un mensaje que es religioso, no transmite verdades científicas. Por eso en ella no podemos hacer estudios científicos, porque la Biblia es la historia del pueblo que se encuentra antes de Cristo y después de Cristo. Por eso en ella encontramos datos históricos que se pueden comprobar no tan solo dentro de la historia bíblica, sino que dentro de la historia de la humanidad. Por ejemplo, si ustedes investigan en Google o dentro de los libros históricos, se van a dar cuenta de que en el siglo X antes de Cristo había un rey llamado David. Ese rey, su historia está escrita en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Biblia fue escrita en un tiempo determinado y ustedes no tan solo lo pueden descubrir como una historia religiosa, sino como la historia que es universal. La Biblia no contiene errores sobre las verdades esenciales, aquellas que están relacionadas con la salvación de las personas. A esta ausencia de error nosotros le llamamos inerrancia. Inerrancia significa falta de error en la Biblia, es decir, no hay error porque todo lo que está escrito en ella es inspirado por Dios. Por eso, si puedes leer un fragmento de la Biblia cada día, descubrirás que gracias a la palabra de Dios puedes transformar tu vida y serías más amigo o amiga de Dios, ya que su mensaje está lleno de esperanza para construir un mundo mejor, más justo y más humano. Por eso es el mensaje que hoy les quiero entregar. Es que leer la Biblia es tener un contacto directo con Dios, con su palabra, y esto nos puede ayudar y lo podemos hacer todos los días, en el momento en que nosotros queramos. Pero para leer la Biblia es necesario tener, además de su estructura, es necesario tener en consideración 4 puntos importantes. Los vamos a ver a continuación. La lectura de la Biblia como un método de oración, necesitamos identificarla de la siguiente manera. La Biblia es el libro mediante el cual Dios revela sus pensamientos, su amor y su proyecto para la humanidad. La palabra de Dios se dirige personalmente a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a cada uno de sus amigos, a cada una de sus familias. Pero también es una palabra dirigida a la comunidad. Por eso cuando vamos a misa leemos la Biblia, porque también hay un mensaje que es para todos, tanto de manera personal como comunitaria. Para leer correctamente la Biblia es importante hacerlo en actitud de oración, en una actitud de refugio, de entrega a Dios, de dedicación. Es decir, yo me siento en, no sé, en mi pieza, en el patio de mi casa, en el living, qué sé yo, me siento en ese lugar y me concentro para tener un diálogo con Dios. Pero para hacer este primer paso de querer tener un diálogo con Dios es necesario pedir la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, nos va a orientar a poder interpretar de la mejor manera lo que Dios nos quiera decir. Yo les decía, la Biblia es un libro histórico. Por lo tanto, hay que entender que antiguamente habían acciones o ritos en los cuales hoy son incomprensibles, por ejemplo, o que son absurdos. No sé, en algún momento el pueblo de Israel tenía acciones, por ejemplo, adoraba un becerro o empezó a buscar, eh, empezó a alegar con Dios. Entonces ahora, claro, nosotros no vamos a hacer lo mismo, no vamos a ir y comprar un chanchito, un becerro y adorarlo. Sabemos que eso no es muy común, ¿sí me entienden? Entonces es necesario identificar que lo que se está leyendo en la Biblia no debe ser interpretado de una manera rígida, ni que porque la Biblia lo dice tengo que hacerlo. No, hay que hacer una interpretación un poco más profunda. Llevarlo a nuestra vida, llevarlo ante aquello que necesitamos escuchar de parte de Dios.
Y algunos puntos que debemos considerar para la lectura bíblica son los siguientes. Por ejemplo, iniciar la lectura, ya les dije, con una oración al Espíritu Santo. En segundo lugar, leer atentamente el texto seleccionado, responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Nos puede ayudar a seleccionar palabras o frases que no se conozcan para luego investigarlas. Si encuentran alguna palabra que no entienden, buscarla en algún diccionario para poder entender a lo que se refiere. Leer las notas aclaratorias al pie de página para comprender lo que Dios quiere comunicar. Siempre en la Biblia, en la parte de abajo, vienen notas explicatorias. Y es importante o es bueno leerlas para poder entender aún mejor el mensaje de la cita bíblica. En tercer lugar, terminada la lectura, responde a las preguntas: ¿qué me dice el texto? ¿Cómo lo relaciono con mi vida diaria? Y finalmente, la lectura bíblica nos lleva a una acción concreta, es decir, a aplicar en nuestra vida lo leído. Nos podemos preguntar, ¿cómo vivir lo que he descubierto? Entonces, vamos a recordar cuáles son los primeros 4 pasos para poder hacer una buena reflexión de una lectura bíblica para tener este método de oración. Primero, hay 4 pasos que se tienen que realizar para orar con la Biblia. El primero es orar. ¿Orar a quién? Al Espíritu Santo. Pedirle su ayuda, su intercesión para entender lo que Dios nos quiere decir. Luego, leer el texto. Cuando estamos leyendo el texto, preguntarnos, ¿qué dice el texto? Luego, interpretar, es decir, ¿qué me dice a mí este texto que yo estoy leyendo? Y luego aplicar, o sea, cómo esto que yo leí y que entendí, lo llevo hacia la realidad. Si ustedes tienen Biblia en su casa, van a buscar la siguiente cita bíblica. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. Repito, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, es decir, el número más grande va a ser el 13. Dentro del capítulo 13 van a buscar los versículos 4 y van a leerlo hasta el versículo 7. Si no tienen Biblia, no se preocupen. En el PowerPoint que estoy presentando de esta clase, que se sube a YouTube, lo van a poder leer porque tengo la cita bíblica escrita. Si aún así ustedes no pueden ver el video, la voy a leer a continuación. Pero dijimos anteriormente que existen 4 pasos para leer una cita bíblica y llevarlo a una oración. ¿Cuál era el primer paso? Orar, invocar al Espíritu Santo. Es decir, tengo la cita bíblica y le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que me ayude a comprender lo que Dios me quiere decir y poder interpretarlo de la mejor manera como un mensaje que es actual. Ahora que he invocado al Espíritu Santo, voy a leer la cita bíblica. Y la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, dice lo siguiente. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, quererlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hicimos el primer paso y el segundo paso era leer, haciendo la pregunta, ¿qué dice el texto? Lo acabamos de leer y yo les pregunto a ustedes, ¿qué entendieron? Aquí San Pablo define lo que es amar y dice que amar o tener amor significa soportar, significa ser bondadoso. Por ejemplo, si yo no entiendo lo que significa ser bondadoso, voy a un diccionario, a Google, y pongo la palabra bondadoso. Y aquí me sale por definición que una persona bondadosa es una persona que es amable. Entonces a mí San Pablo me está diciendo que al ser bondadoso yo tengo que ser amable. Y que si yo amo, no debo tener envidia con las personas que amo. No debo ser ni presumido, ni orgulloso, ni grosero, porque los amo. No debo ser egoísta, ni tampoco me debo enojar ni guardar rencor cuando alguien que yo amo me hace un daño. ¿Se dan cuenta? Me está diciendo muchas cosas el texto. Pero, ¿qué me dice a mí el texto? Esa es la tercera parte. Por ejemplo, a mí me puede decir de que si comúnmente yo no sé perdonar a alguien que me hizo daño,
eso no es parte de amar, porque amar significa de que yo perdono a la persona y sigo adelante, olvido lo que me hicieron, olvido el daño que me dejaban atrás. Eso me puede decir a mí como profesora o en lo personal yo como Javiera, puedo entender eso, lo que me está diciendo Dios en este momento. Pero, ¿qué les dice a ustedes? Eso se los dejo como una pregunta personal. Y el segundo, perdón, y el cuarto punto para hacer la reflexión de una oración a través de una cita bíblica es aplicar. Es decir, si a mí el mensaje de esta cita bíblica me llega en que no debo enojarme ni debo guardar rencor, que debo perdonar, es decir, si el día de ayer alguien me hizo daño y yo tengo que ser capaz de perdonarlo, eso lo debo hacer hoy. Es decir, ahora en estos momentos que comprendo que amo, que amar significa soportar, ser bondadoso, no enojarse ni guardar rencor, en estos momentos yo tengo que tener la capacidad de decir, voy a cambiar esto. Esto que está mal, lo voy a hacer ahora de una forma distinta. Actividad. Les voy a dejar una pequeña tarea para la casa, en la cual van a realizar una reflexión con la cita bíblica que hicimos anteriormente. Solo la parte de la reflexión. Es decir, ustedes ya la leyeron, ya saben lo que significa lo que dice la cita bíblica. Pero ahora van a hacer la tercera parte. ¿Qué te dice a ti esta cita bíblica? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir hoy? Esa es la pregunta que van a escribir en su cuaderno de religión. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir hoy? Y la vas a responder releyendo la cita bíblica que acabamos de leer, la de primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. ¿Y cómo lo vas a responder? Siguiendo los 4 pasos. De orar, de leer, de interpretar y de aplicar. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a buscar una cita bíblica, aprendimos la definición de los capítulos y los versículos para leer una cita bíblica y aprendimos a reflexionar una cita bíblica a partir de 4 etapas para comprender de mejor manera el mensaje que Dios nos quiere dar para hablar con nosotros de una manera personal y comunitaria. Queridos alumnos, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que haya quedado claro la forma de poder escribir una cita bíblica y de poder buscarla, comprendiendo que haciendo una reflexión de la Biblia es la forma en la cual nosotros podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy. Si existen dudas, consultas ante lo que hoy aprendimos, no duden en escribirme. Mi correo es jvadillo@cmch.maristas.cl, así que cualquier cosa que ustedes me quieran escribir, con gusto lo recibo y se los respondo a la brevedad. Un abrazo a cada uno de ustedes, que estén muy bien, los quiero mucho y cuenten siempre con mi oración. Hasta pronto.